Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro con ustedes en los próximos minutos aquí en este diálogo nocturno, en esta semana que va avanzando después de esa consulta popular y referéndum que finalmente pues los ciudadanos votaron a favor del no. El gobierno obviamente ha tomado algunos ajustes, ha hecho cambios en su gabinete ministerial para tratar de, como decía el presidente Daniel Noboa el pasado domingo, pues tratar de trabajar por todos los ecuatorianos, y para eso justamente se están haciendo cambios. Hay un tema que también nos tiene en esperas, ¿no? A ver qué va a pasar con esa cooperación internacional con Estados Unidos. Es una de las inquietudes que hay, y para ello justamente pues vamos a analizar este tema, esa pregunta que no ganó de las bases extranjeras acá en el país, no ganó esa pregunta, pero sin embargo queda las dudas por la urgencia de que se necesitan aplicar cambios en esta lucha contra el crimen organizado, y el gobierno pues justamente había adelantado algunos temas que tenían que ver con la secretaria de Homeland Security, de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y justamente pues esas acciones pues son las que están buscando la manera de tratar de que el Ecuador tenga ese apoyo internacional, y para ello justamente queremos conversar en este día con el general Wagner Bravo. Él es exsecretario de Seguridad Nacional, a quien quiero justamente agradecerle por comparecer aquí con nosotros en Radio I-99 y su programa Diálogo Nocturno, a propósito de esto que ha sido pues un revés para el gobierno. Hay quienes creen que fue producto de lo que pasó con el tema del paro, en el tema del incremento del precio del diésel, la eliminación del subsidio al diésel, que le pasó factura al gobierno, pero el gobierno sigue en pie, el gobierno sigue más fuerte para justamente cumplir todas aquellas promesas que le ha hecho al pueblo ecuatoriano el presidente Daniel Noboa. Y como le decíamos, quiero agradecer justamente al general Wagner Bravo que está con nosotros. General, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Diálogo Nocturno aquí en 99. Buenas noches, Leonidas, un programa muy interesante, Diálogo Nocturno. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sí, efectivamente, de una u otra forma estamos terminando un proceso electoral en que de la mejor manera los ecuatorianos fuimos a las urnas para poner nuestro criterio y nuestra opinión. Y por lo tanto, los resultados y posiblemente las consecuencias a favor o en contra, vamos a tener que aceptarlas como responsabilidad cada uno de nosotros. Me preocupa mucho. Sí, general, lo que pasó el día domingo, el pasado domingo, es una muestra de que más allá de que el pueblo a la final quería algunos cambios, fueron los tiempos lo que complicó un poco el que se haya tenido ese revés en cuanto a aprobar preguntas. Una de ellas porque tiene que ver con las bases extranjeras para justamente reforzar la lucha contra el crimen organizado. Los tiempos tal vez no le ayudaron al presidente Daniel Noboa. No era el momento después de venir de un paro por el incremento, o mejor dicho, por la eliminación del subsidio al diésel, general. A ver, yo creo que más para la pregunta 2, 3 y 4, pero no para la pregunta 1. Porque esto fue planteado, si no estoy mal, en septiembre del 2024, y yo desde mi poco conocimiento que tengo, yo pienso que es una necesidad no de ahora ni de hace un año, ha sido siempre una necesidad la cooperación extranjera para eliminar las causas internacionales que tenemos de la violencia. Y por lo tanto, también las encuestas de opinión de diferentes empresas, casi la mayoría concuerda que sobre el 40 o 50% está la preocupación de los ecuatorianos ante la inseguridad que vivimos. Que cuando hay ese nivel de preocupación, quiere decir que todos los ecuatorianos, los 17 millones y medio de ecuatorianos, tenemos ese problema. Y por lo tanto, desde mi criterio, había pensado de que teniendo esa preocupación, todos íbamos a apoyar que venga una ayuda extranjera que nos permita luchar y mantener mejores niveles de seguridad. Sin embargo, no fue así. Yo creo que en las otras preguntas más bien el tiempo no le ayudó, porque se fueron planteando en el camino, y realmente una campaña para temas tan trascendentales como una nueva asamblea constituyente, como para la parte
de la aprobación que tiene la ciudadanía en las mismas encuestas sobre la Asamblea, que creo que no pasa del 10%, fue muy corto y eso no permitió que haya una buena explicación, una buena difusión. Y si no, pues preguntémonos quiénes de los ecuatorianos realmente leímos los anexos de lo que se nos estaba preguntando y ahí estaba la razón que por qué lo hacían y para qué lo hacían. Y yo creo que ahí nos falta, con respeto a quienes nos escuchan, posiblemente estoy equivocado, cultura política para poder decidir de mejor forma, con conocimiento de causa, los temas fundamentales del Estado, Leonidas. General, es tan importante para el Ecuador tener estos acuerdos internacionales con países como Estados Unidos. El presidente hablaba también buscar ayuda internacional en Brasil, a nivel de Sudamérica, el propio Israel. ¿Por qué cree usted que tal vez el pueblo pues dijo no a esta pregunta, cuando sabemos que la seguridad es uno de los grandes males que tiene el país y es algo que realmente preocupa al ciudadano, que la gente quiere tener mayor seguridad, pero si no tenemos esa ayuda internacional va a ser bastante difícil o hay maneras que se puedan aplicar algunos convenios internacionales, general? Porque estamos polarizados, Leonidas. Realmente el socialismo del siglo XXI, de una u otra manera, imbuyó en la sociedad de niños de la época y hoy a personas maduras, ese de el imperio, que el imperio quiere avasallarnos, que el imperio quiere subyugarnos, lo mismo que sigue diciendo el señor presidente Maduro de Venezuela. Y entonces ahí viene el concepto de que vamos a perder soberanía, de que la soberanía va a ser violada, que no vamos a poder sacar a nunca a los Estados Unidos. Y es que la cooperación internacional podría no haber venido de los Estados Unidos, o estas bases podrían no haber venido de los Estados Unidos. Hay que recordar que el señor Marco Rubio en agosto dijo, él no vino para eso, dijo que ante el pedido del Ecuador, si es que el Ecuador le solicita a los Estados Unidos, analizaría si les conviene a ellos en sus intereses poner o no una base aquí en el Ecuador. Pero lo que también hay que recordar a los ecuatorianos es que nosotros estamos bajo el ataque del crimen internacional organizado. Y a veces se piensa que lo que nos pasa a nosotros solo les pasa a los ecuatorianos. Está pasando casi a toda América del Sur. Desde mi punto de vista hay un ataque de este crimen y que nos está obligando a defendernos, porque hoy día que hay un conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas del Ecuador están en campaña, están en guerra, así como pasó cuando nos atacaba el Perú en 1995. Y lo estamos haciendo con nuestros medios y lo estamos haciendo de la mejor manera. Pero si hay tres amenazas a la seguridad nacional y el nivel de cuando se declara una amenaza por el máximo organismo de seguridad del Estado, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, quiere decir que ellos tienen el poder suficiente para afectar a los elementos constitutivos del Estado, a la población, ¿cierto? Al territorio. Ahí quieren tener sus santuarios, sus espacios donde no entre el Estado como tal. A la gobernabilidad, y hay un periodista de Europa que nos dice ya que somos un narcoestado. Y también nos quieren afectar a las instituciones con la corrupción, que ya pasó del nivel social del nivel político, ahora está en el nivel del crimen organizado, porque ellos tienen que buscar corromper quienes se oponen a su negocio. Y lo que hay que entender también, Leonidas, es que esto es un gran negocio. Al ser un gran negocio, ellos van a continuar, no les interesa si mañana somos narcoestado, si hay 10,000 muertos, si hay 150,000 personas que ya están contaminadas y usan drogas, si se lava dinero, si se trafican órganos, a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es cuánto hay de utilidades como un empresario. Y entonces, si nosotros estamos haciendo con nuestros recursos, con nuestra plata, con nuestro esfuerzo, con nuestro poder nacional, que se llama en términos militares, el esfuerzo para erradicar esto, pero hay ciertas causas que están fuera de nuestro territorio, como por decir las 300,000, cerca de 300,000 hectáreas de hojas de coca que tiene Colombia. No podemos influenciar sobre eso, pero habrá que buscar los organismos internacionales, los países que le presionen para que haya un intercambio de cultivos lícitos por estos ilícitos que tienen. Si se está lavando el dinero, como lo estamos viendo ahora con la captura del señor Pipo en España, en Dubái, en Europa, si tenemos traficantes de migrantes que les llevan engañados hacia los Estados Unidos y hacia Europa, entonces hay causas coyunturales, estructurales, internacionales, que ese es el pedido que hay que buscar del apoyo internacional para que entre todos los países, no solo el Ecuador,
esté peleando contra eso. Yo pongo un ejemplo ahí, Leonidas. La Comunidad Andina de Naciones hace algún tiempo firmó un acuerdo entre los países, el 774, si no estoy mal, para luchar en conjunto contra la minería ilegal, porque los Andes, la cordillera de los Andes atraviesa Colombia hasta Chile y todos tenemos el mismo problema. Y ahí se había quedado en algunas acciones que deberíamos hacer cada país para que se vaya erradicando la minería en su propio país y eso la suma nos va a determinar que ya no va a haber minería. Eso es lo que se necesita. Involucrar, desde mi punto de vista, involucrar a los países que son corresponsables de lo que nos pasa. Si no hubiera coca, no habría trasiego de coca, no seríamos el país que más captura coca y de donde supuestamente con la autoridad marítima sale la gran cantidad de coca de Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿cómo le obligamos a Colombia a eso si a ese presidente no le interesa? Si no nos ayudamos a que no vengan las armas desde Chile o los explosivos desde Chile, entonces no podemos luchar contra la minería ilegal. Y así podemos poner una serie de ejemplos en donde realmente yo creo que la cooperación internacional, y en el caso de la pregunta que no nos puede poner en desazón, era una parte nada más. Era una parte. Porque convenios los podemos seguir firmando, los tenemos, y ojalá sigamos teniendo mucho más, como por ejemplo la captura del señor Fito, o la captura de esos 11.5 toneladas de cocaína anteayer cerca de Panamá. O sea, no podemos bajar los brazos, hay que seguirlo haciendo y hay que seguirlo intentando, Leónidas. General Bravo, el trabajo que tienen que hacer Fuerzas Armadas, policía, realmente es arduo, ¿no? Y luchar contra estos grupos criminales transnacionales va a ser difícil, más aún con las limitantes que hay. El presidente Noboa decía el pasado domingo, pues escribía en sus redes sociales, pues que va a enfrentar los retos con las herramientas que le da la actual Constitución. Actualmente eso podría verse un poco cuesta arriba cuando hay quienes señalan de que la Constitución nuestra es garantista y le da privilegios a los malos y no a los buenos. ¿Qué opina usted, general? Así es, Leonidas. Yo creo que las leyes, las normas no han sido para ser violadas, son para ser cumplidas. Y eso tiene un tiempo y un espacio para la época que se vivía. Sería ilógico que haya una ley de lavado de dineros hace 50 años donde no se lavaba dinero, o que haya una ley de defensa del espacio cibernético cuando no había internet ni computadoras. Entonces, cada norma, en este caso la Constitución, fue para un espacio y un tiempo. No todo es malo, no todo es malo. La Constitución no me gusta mucho, tiene muchas cosas buenas como principios, derechos y garantías, pero hay que saber normalizarlas y saber cumplirlas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser un elemento constitutivo del Estado es la nación, la población que dice que es una nación perfectamente organizada, administrativa y políticamente organizada para ser un Estado? Pero lo primero que tenemos de la Constitución dice que somos plurinacionales. Entonces aquí la señora vicepresidenta, creo que de la CONAIE o candidato a algo, dijo que aquí presidentes somos todos. Tanto el presidente de la Liga Barrial, cuanto el presidente del condominio, cuanto el presidente de la CONAIE, cuanto el presidente de la República. Entonces, cuando no estamos con esos conceptos claros y ponemos esas palabras, es donde tenemos un paro. Los señores indígenas dicen que tienen... ¿Aló? Sí, ahí le escucho, general, yo lo estoy escuchando. Sigue adelante. Bueno, perdimos la conexión con el general Wagner Bravo en este momento. Bueno, vamos a tratar de recuperar esa conexión. En todo caso, pues estamos analizando, perdimos ya el contacto con el general Bravo en este momento. Vamos a tratar de ver si se logra conectar nuevamente y sin lugar a dudas, pues no, esto que nos planteaba el tema de buscar cambios en una constitución donde se habla de mucho garantismo, donde se habla de que no se está dando el respaldo justamente al ciudadano, el trabajo que hace la policía. Hoy en día pues se ve en muchos casos realmente tirado al traste porque se libera a muchos delincuentes en delitos flagrantes, es lo que se ha señalado, pues, y obviamente se espera que en algún momento determinado pues haya este consenso, ¿no? Para quienes plantean que una reforma a la Constitución es urgente, vía enmienda, vía justamente que se lo puede hacer a través de la Asamblea Nacional, pues eso es parte de los retos que tiene esta nueva, esta asamblea, pues que tiene un post
consulta, decían ellos también, algunos asambleístas que hemos consultado esta semana, pues ellos hacen un mea culpa de que ha habido un rechazo por parte de la ciudadanía, incluso del trabajo que se ha estado haciendo, de la manera como se está justamente llevando adelante las leyes del país. El pueblo lo que quiere es pues que hayan estas leyes que faciliten, que favorezcan justamente a la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, y que se deje de lado aquellas trabas que tienen en algunos casos para aplicar la ley, justamente llevando a cabo pues estos operativos que hace la policía, los militares, y que finalmente se ven tirados al traste cuando pues se liberan a las decenas de detenidos que suelen haber en estos operativos, y que finalmente pues quedan en libertad. Eso es parte de las cosas que se está planteando cambiar y que se espera ver qué va a ocurrir, ¿no? Porque el gobierno ya ha dado muestras de empezar a hacer cambios, pues estuvo cambiando ya algunos ministros. Por ejemplo, el tema de la salud se lo encarga a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, y pues ella lo que ha hecho es, de momento, pedir un informe, quiere tener una radiografía de cómo está el tema de la salud, el Ministerio de Salud, y allí vemos pues que justamente hay mucho por hacer. Creo yo que personalmente el diagnóstico ya está hecho, la salud está en crisis y la salud justamente necesita cambiar. Tenemos ya de vuelta al general Wagner Bravo, se nos había caído un momento su conexión, general. Continuamos, por favor. Entonces, los cambios a la Constitución deben ser urgentes porque se debe favorecer siempre el bien. Le planteaba también que los jueces en algunos casos dejan en libertad a los delincuentes, dicen muchos de ellos porque la ley lo obliga, no hay informes claros, que el informe que hizo la policía no es contundente. A veces también se dice que hay amenazas que reciben de los delincuentes, los criminales, y los jueces no tienen más que, por salvar su vida, también dejarlos en libertad. ¿Cómo cambiamos esto, general Bravo? Así es, Leonidas. Recordemos de que muchas veces se dice en el argot popular, echa la ley, echa la trampa. Y lo que deberíamos tener es una constitución de derecho. Nuestra constitución es de derechos, es muy garantista, es la segunda o tercera más extensa en el mundo y más garantista. Pero que en nuestra cosmovisión, con mi criterio, con las disculpas de quienes nos escuchan, no entendemos que el derecho de Leonidas termina cuando inicia mi derecho. Correcto. Yo no puedo sobrepasar tu derecho. Y el derecho de la población de Imbabura, por ponerle el caso, era vivir en paz, a tener alimentación, comida, oxígeno, gas. Pero alguien dijo no, yo me voy a anteponer a su derecho, yo hago un paro y aquí no pasa nadie, y el que quiere cocinar me paga $15 el galón de combustible, y usted cierra la puerta porque yo estoy protestando y usted no tiene derecho a trabajar. Entonces, la Constitución a veces no se la entiende, y yo creo que es porque es hecha por españoles, según se conoce, que es otra cosmovisión el pueblo español. Entonces hay que ir aterrizando en nuestra propia realidad. Y lo que tú dices, Leonidas, del artículo 77 de la Constitución, determina que los derechos de una persona que ha cometido una inconducta a la norma de convivencia pacífica y es detenida, y dice que hay que decirle qué es lo que hizo. ¿Ya? Muy bien, si yo no conozco, no me di cuenta por alguna cosa, tengo que saber qué pasó, por qué me quieren detener. ¿Cuáles son mis derechos? Que tengo derecho a un abogado, si no lo puedo pagar, tengo un defensor público, posiblemente a lo que se ve hasta en la televisión una llamada. Pero a continuación dice que tengo que conocer el nombre de la persona que me va a acusar, que es el fiscal. Y después tengo que conocer el nombre del juez, que es el que me va a poner la sanción. Y no estamos hablando de que tú o yo o cualquier persona que nos escucha mañana comience una inconducta, porque nadie está exento de eso. Estamos hablando de personas y de criminales que son parte de una estructura, Si no, veamos el señor Fito, que ya está detenido en Estados Unidos y está en juicio. ¿De dónde está sacando los recursos para pagar a los abogados que cuestan y cobran bastante? Es porque la estructura sigue trabajando para él. No es que ha tenido ahorrado alguna cosa, él debe haber ahorrado organizado para que si él es capturado, pide la extradición, esa estructura siga siendo delinquida. Por lo que sucede, como yo digo, en la minería ilegal, se le afecta al minero ilegal, pero todos los que le apoyan alrededor, que eso se hace un microsistema de corrupción, el que le vende el combustible, el que le alimenta, el que le da la comida, el que le repara la máquina, ellos como que le presionan y le ayudan para cometer un delito. Entonces, en este caso, como bien lo dices, cuando van a la audiencia de flagrancia, el juez ya fue asustado, ya fue cohimado, ya está presionado, ya está secuestrado, y lo mismo sucede con los fiscales. Por eso yo decía hace algún tiempo que deberíamos tener jueces sin rostro, que esa es la solución que han dado en otros países. Creamos nosotros los jueces de anticorrupción.
Entonces sí hay que ir analizando realmente la Constitución del 2008, que, que no nos ha permitido hacer. Y pongo el ejemplo, que no hay cómo hacer inversión en las áreas estratégicas del país, la energética. Entonces ahora estamos supeditados a que el Ecuador tenga recursos, y bien lo dices tú, hay crisis en la salud. Así es. Entonces, entre la luz o la electricidad y la salud, ¿cuál es prioritario? ¿Cuál es prioritario? Las personas que Claro. no tienen salud buena y que nos enfermamos van a decir, yo puedo vivir sin luz, con una vela, ¿cierto? Pero si el Estado no tiene recursos como buen padre para dar a todos, y hay una alta evasión fiscal inclusive porque no nos gusta pagar impuestos, entonces el Estado tiene que decidir. ¿Pero qué dice la Constitución? No puede haber inversión internacional y extranjera ni privada en los sectores estratégicos. Entonces toca ponerle, con respeto a quienes nos escuchan, disculpen, puede ser una grosería, pongámosle una vela a Dios para rezarle que ojalá llueva, Claro. porque si no nos van a quitar la luz. O sea, no es Claro. así. Este año vamos a terminar con un déficit fiscal de 5.500 millones de dólares. Eso quiere decir que nos faltan recursos para todo lo que necesitamos. Iba a ir Hay a que ese tema analizar las general. cosas. Claro, iba a ir a ese tema general, perdón que lo interrumpa, justamente. Usted fue secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo quedaron las Fuerzas Armadas? ¿Cómo están actualmente? No hay recursos, vamos a tener una lucha desigual contra el crimen organizado, más aún que no podemos tener ese apoyo internacional como hubiéramos querido con bases extranjeras. Sí, como digo, las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas por la miopía y la falta de estadistas del país después de la firma de la paz con el Perú. Y yo recuerdo que alguna vez el presidente del socialismo del siglo XXI, cuyo nombre no me quiero recordar, me decía cuando visitaba una unidad que yo fui comandante, ¿y para qué se entrenan? Si ya no va a haber guerra. Pero si hubiéramos sido ineficientes y también antipatria a los militares, no hubiéramos cambiado el centro de gravedad del sur, que era con el Perú, al centro de gravedad al norte, porque ya sabíamos que había un problema con las FARC que se estaba desbordando y todo eso. Pero no quisieron fortalecer las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas. Y se llevaron la inteligencia para su proyecto político y desarmaron una parte importantísima de las operaciones, que es el sistema de inteligencia, y que no es cuestión de ponerle 200 millones, 300 millones, 500 millones, porque de paso es caro, porque hay que infiltrar a los agentes, tienen que tener sus fachadas, tienen que tener sus medios, y etcétera, para poder tener información precisa y no estar equivocados, no estar con esos, como en Colombia sucede, con esos falsos positivos. Y entonces nuestras capacidades, creo yo, deben estar en un 40%. Hay que mejorar el armamento. Los delincuentes, recuerden de que aquel que nos atacó en San Lorenzo tenía fusiles de última generación. Al señor Fito le quisieron poner un bombazo con un drone de alta generación en la cárcel. Cosas que no puede el Estado proporcionar a las Fuerzas Armadas, y hay que ir mejorando esas capacidades. Y que, como digo, hay otras necesidades y cuesta muchísimo dinero. Hoy están llegando, a las Fuerzas Armadas se le han dado 5.500 fusiles en 2023, están llegando vehículos que se compraron en el gobierno anterior, están llegando helicópteros que se firmaron los contratos y lo ha pagado este gobierno, y así sucesivamente. Entonces, ahí sí hay una novedad que yo quiero hacerlo, y deberíamos hacer una veeduría. Correcto. Una veeduría, Leonidas, porque se nos pidió, y alguien decía hoy de mañana, el 3% del incremento del IVA. Esos son cerca de 1.600 millones de dólares, escuché hoy en la mañana. No he entrado en la economía de defensa realmente, y debería una veeduría para que el gobierno nos diga, a ver, de los 1.600 hemos gastado en esto, y que no solamente hay que gastar en policía y en Fuerzas Armadas, porque seguridad también es mejorar algunas condiciones de vida de la población para sacarles de ahí. Es decir, por se me ocurre hacer escuelas para que los jóvenes tengan estudio y no sean captados para ser sicarios. Mejorar la salud para que la población pues realmente no delinca, para tener plata para comprar. O sea, ni tanto ni cuanto, hay que hacer un balance en seguridad y desarrollo. Pero sí, si nos quieren apoyar a alguien con los recursos del exterior, de otro país, de otros impuestos, porque les está afectando a sus economías, ahí llego yo a lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos ha declarado terroristas y narcoterroristas al cartel de los soles, porque afecta al pueblo norteamericano. Nosotros, que tenemos indicios, al parecer por inteligencia, también les declaramos. Quiere decir que tenemos un enemigo en común. Correcto.
Y cuando vino el señor Marco Rubio en agosto, nosotros le debemos haber pedido, yo no soy parte del gobierno, que les declare a los lobos y a los choneros. Y los Estados Unidos le ha declarado. Quiere decir que ahora el cartel de los soles, los choneros y los lobos son enemigo común de Estados Unidos y del Ecuador. Entonces, para eliminar esos enemigos en cada país y para que los de aquí, los choneros, no se vayan a Estados Unidos, desde el cartel de los soles, que posiblemente están en Estados Unidos, no vengan al Ecuador, tenemos que cooperar, tenemos que ayudarnos mutuamente. Y fuera de eso, Leonidas, los países amigos de los Estados Unidos, por intereses políticos, económicos o geoestratégicos, también están sumándose a esta declaratoria y a la lucha. Y nosotros también. Entonces, la única forma de eliminar las causas coyunturales y estructurales internacionales de este gran negocio del crimen organizado es buscar cooperación. Cooperación. Muy bien. Pero ahí viene otra reflexión, Leonidas, y que me gustaría con esto decir. Pero primero unámonos. Hoy los que votaron por el no por todas las preguntas, me preocupa más la uno, porque las otras eran de larga data. La asamblea para las próximas elecciones, la constitución podría estar en 2 años, pero algo inmediato era el apoyo internacional. Están de fiesta y seguimos hoy en las redes sociales peleándonos, que yo tuve la razón, que yo no tuve la razón, cuando lo que tendríamos que hacer es volver a ese tejido social, a esa solidaridad, digo yo, de 1995, en que todos sabíamos que había un enemigo. Y hoy tenemos un enemigo que se llama crimen internacional organizado, sean 22 grupos terroristas, sean los de la minería ilegal, sean los coyoteros que llevan migrantes, sean los que lavan dinero. Son enemigos del Estado. Y por lo tanto todos deberíamos estar juntos, unidos. Pedimos cooperación internacional, pero al interior no queremos comprometernos ni queremos cooperar. Y comenzamos en que yo soy triunfalista porque ganó el no, yo soy derrotista porque gané el sí, y nos siguen polarizando. Cuando la idea, si alguien quiere venir a cooperar con nosotros, van a decir, oigan, pero pónganse de acuerdo. ¿Qué quieren? ¿Que les ayudemos o que no les ayudemos? Si ustedes mismos no quieren ayudarse, entonces... Claro, ¿cómo hacemos? General, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente. Quiero agradecerle, muy amable general Wagner Bravo, el jefe justamente de Seguridad Nacional, por haber estado con nosotros. Tendremos posibilidades a futuro de seguir conversando, general. Quiero agradecerle, que tenga usted una buena noche. Desde luego, Leonidas, solamente mi criterio con respecto a todos los ciudadanos que nos hayan escuchado. Una buena noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, general Wagner Bravo. Será con nosotros hasta la próxima otra oportunidad que tenemos aquí con más del Diálogo Nocturno. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.